Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Público-Privado CIPA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de instalación de biogestores tubulares en establos lecheros, granjas de cerdos, aves y animales menores. A cargo de la ponencia estará el ingeniero Abraham Teófilo, desde Ecuador. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Abraham Teófilo. Puede comenzar con la ponencia. Y muchas gracias, licenciada, por la presentación y de mi parte también agradecer a la persona o a las personas que se han dado cita esta tarde y noche en el tema de instalación de biodigestores tubulares en establos lecheros, granjas, cerdos, aves y animales menores. Sí, en este momento voy a proceder con la presentación y al final de la presentación cualquier duda, pregunta o cualquier observación de la ponencia. Sí, efectivamente, como les manifestaba, el tema tratar instalación de biodigestores tubulares en establos lecheros, granjas de cerdos, aves y animales menores. Efectivamente, este tema es de suma importancia para eh, mitigar el tema medioambiental, hacer una producción, especialmente pecuaria, eh, más eficiente y menos contaminante hacia el medio ambiente. Entonces, es una alternativa en la cual los productores, especialmente comenzando desde el pequeño, mediano y productor especializados, como se manifiesta ya de grandes industrias, la idea es que los lixiviados, especialmente, eh, posteriormente también las heces a nivel de galpones, especialmente, se han dado un tratamiento efectivamente y posteriormente obtener abonos y también el biogás que se denomina. Principalmente son las dos fuentes que se puede obtener al momento de la instalación de los biodigestores. El contenido a tratar en esta tarde y noche es biología y microbiología del proceso de la digestión anaeróbica, diseño y selección de biodigestores tubulares, operación y mantenimiento de biodigestores tubulares, aplicación prácticas en diferentes sistemas de producción, evaluación de costos, beneficios de instalación de biodigestores en granjas. Al final también se va a observar el tema que lo que tenemos que tratar en primera instancia es trabajar con el pequeño productor, capacitarlo especialmente en estas nuevas tecnologías y trabajar con ellos. Posteriormente, ir trabajando de la mano con ellos para que sigan subiendo de nivel, sigan subiendo a segundo nivel que se denomina a mediano productor y posteriormente a que sea un productor ya de una industria. Eso tenemos que ir modificando, como se dice en el campo, cambiándole el chip, dándole a conocer efectivamente nuevos conocimientos, ya que sabemos que con nuevos conocimientos podemos mejorar la producción y mejorar las condiciones de vida de los productores, mejorando los bolsillos eh, eh, con mayor ganancias, mayores ingresos económicos en las producciones pecuarias y la producción agrícola también. En todo este ámbito se puede hacer una producción agropecuaria. Y los conceptos básicos de tratar también, como les estaba, es la digestión anaeróbica, un pequeño concepto. La digestión anaeróbica es un proceso biológico de la degradación de la materia orgánica, con la particularidad que se produce biogás, como ya manifesté anteriormente, frente a otros procesos como el compostaje o lombricultura. Este proceso se desarrolla como una sucesión de etapas dentro de un biodigestor que tienen que estar en equilibrio entre ellas,
Todas estas etapas son realizadas por multitud en diferentes poblaciones de bacterias que forman denominadas un consorcio. Como se puede observar aquí, hay diferentes etapas. La primera etapa es la hidrólisis, acidogénesis posteriormente, y la metagénesis, eh, y posteriormente la acetogénesis. Partiendo de la hidrólisis, tiene la materia orgánica, posteriormente, por medio de procesos, se transforman en aminoácidos, ácidos grasos y azúcares, y posteriormente a ello se convierten en CO2, ácido nitroso, ácidos grasos volátiles y ácido acético. Partiendo de ahí de esa particularidad, al final del proceso lo que vamos a obtener es CH4, que es el metano, y el CO2. Esos son los productos finales de este proceso. Entonces, así para poder entender un poco el esquema del proceso de digestión anaeróbica, cómo es el proceso a nivel interno de un biodigestión. Principalmente esta es eh, la figura, el esquema sería en otras palabras, para entender el proceso de la digestión anaeróbica a nivel interno de un digestión. Y como les manifestaba, la primera etapa es la hidrólisis, que es la materia orgánica entre las que comienza a descomponerse, produciendo azúcares, ácidos grasos y ácidos y aminoácidos que se denominan. Hay materias orgánicas que son difíciles de hidrolizar, haciendo que estas etapas sea poco eficiente, produce poco de azúcares, grasas y ácidos, y a largo en el tiempo, un ejemplo que son los pastos o cualquier otro material que tenga mucha fibra, lignina principalmente. Eh, Estos procesos ocurren cuando el pasto está muy avanzado fisiológicamente en la edad que se denomina por etapa fisiológica para ser ingeridos especialmente en bovinos. Se lignifica, se hace más fibroso, especialmente por estos temas. Se vuelve menos palatable por el tema de la lignina, de la presencia de fibra, especialmente en pastos groseros que la etapa fisiológica. Por el contrario, hay otras materias orgánicas eh, que hidrolizan los sueros de leche, pudiendo dar problemas en el equilibrio con otras partes. La segunda etapa, como estábamos observando en la presentación, es la acidogénesis, donde los productos de la hidrólisis, azúcares, ácidos grasos y ácidos aminos son transformados en otros ácidos. El H2 y el CO2, parte de estos ácidos, los ácidos grasos volátiles, se convierten en H2 y CO2, ácido acético, en una tercera parte, la cetogénesis, hacía llegar a H2CO2 y ácido acético, eh, o desde esta etapa de las cetogénicas a partir de los grasos volátiles, de la acidogénesis. Una vez que se tiene el H2 y CO2 y ácido acético, la cuarta etapa llamada metanogénesis hace este proceso y se convierte en metano y eh, del ácido acético para producir el metano principal y CO2. Como estábamos observando en el esquema principalmente, estos son los procesos que se da internamente. Como les manifestaba el consorcio de bacterias, el consorcio de bacterias que lleva a cabo la digestión anaeróbica es muy variado, diverso, incluso dentro de cada etapa. Si bien cuando se trabaja con estiércoles, el consorcio bacteriano normal a su temperatura, alimentación. Dentro de este consorcio también existen multitud de otros grupos de bacterias que están poco activos, pero están a nivel interno. Esto es muy importante ya que permiten que si se cambian las condiciones, especialmente de temperatura, tipo de alimentación, frecuencia de alimentación, unas bacterias dejarán de trabajar, pero otras que están poco activas comenzarán a hacerlo. Entonces, es de suma importancia, por eso se llama un consorcio de bacterias principalmente. Y posteriormente
Posteriormente, hablando del sustrato, sólidos totales y volátiles, es también de suma importancia ir conociendo estos temas. La materia orgánica se encuentra al biodigestor, se llama en muchos casos sustrato, lo denominan muchos técnicos, muchos productores. La materia orgánica se puede caracterizar por muchos parámetros, pero los principales son tres: los sólidos totales conocidos, entre paréntesis ST, sólidos volátiles SB y el pH principalmente. Para conocer estos parámetros es necesario realizar un análisis de laboratorio, pero en el caso de los estiércoles de animales ya se tienen resultados que sirven de referencia principalmente. Ya existen un análisis principalmente bromatológicos para observar las cantidades de sólidos totales, sólidos volátiles, especialmente los pHs que tienen cada materia orgánica o cada sustrato, que lo denominan muchos términos. Los sólidos totales presenten en la parte seca del sustrato, es decir, que el sustrato original le quita todo el agua por evaporación denominado y le queda seco, son los sólidos totales. Se suele decir que el porcentaje de ST, de sólidos totales, que tiene un sustrato indica el porcentaje de materia seca que hay en él, que no es otra cosa que sacar por evaporación el tema de la parte del agua o la parte líquida denominado, y posteriormente quedan los sólidos totales. Estos sólidos totales están formados por sólidos inertes y sólidos orgánicos. En el caso del estiércol, del cerdo o vaca, los sólidos inertes pueden ser arena de piso de corral o que se ha mezclado con el estiércol principal. Por ejemplo, de forma general, en los estiércoles se tiene que los sólidos totales de la materia ya seca, que tiene entre un rango del 25 al 15%, de ella corresponde a sólidos inertes. Los sólidos tienen dentro de un rango del 75 al 85% correspondiente a la materia orgánica. Se las llama sólidos volátiles. Los sólidos volátiles son la fracción orgánica del sustrato. Esos son los que pasarán por el proceso de la digestión anaeróbica. Entonces, esto es para también entender cómo son los procesos a nivel interno y a nivel de cómo es el proceso a seguir y cómo son los componentes de cada sustrato. Aquí también, para tener un poquito más de entender el proceso, tenemos también características físico-químicas de algunos estilos típicos. Como se observa en la presentación, tenemos vaca, cerdo, cabra, oveja, llama, diferentes especies o técnicas, de la cual tienen diferentes porcentajes de su sustrato total, sólidos totales, sólidos volátiles principalmente, en base seca y en base húmeda. Aquí, para efectos del ejemplo, voy a escoger el tema de vaca o ovino principalmente. En sólidos totales en porcentaje tiene de 10 a 17 dentro de ese rango, principalmente sólidos volátiles de 70 a 80 en base seca y en base húmeda de 7 a 13.6 dentro de ese rango. Cojamos otro ejemplo del cerdo, tiene sólidos totales en porcentaje de 20 a 35% en ese rango, sólidos volátiles del 60 a 75% y en base húmeda del 12 al 26.25%. Entonces, es para ir entendiendo también los aportes principalmente de cada sustrato, de cada estiércol, porque también es otro término que se utiliza eh, para ir viendo los aportes principalmente para estos procesos. Y aquí, como manifiesta en la presentación también, eh, otro aspecto a considerar es que el estiércol, según sale del animal, tendrá unos, eh, al lavar el piso, cemento corporal con agua y con pala, se estará añadiendo también agua en el lavado y por lo tanto reducirá el porcentaje de sólidos totales, y aumentando la presencia de sólidos inertes, arena del piso, de cemento, por ejemplo, reduciendo por lo tanto el porcentaje de sólidos volátiles. En este aspecto es más importante cuando se trabaja con cerdos, pues varía mucho la forma de limpieza de los corrales, desde la recogida en seco, con pala, eh, o uso de grandes cantidades de agua, un pH de 8.4.
principalmente cuando se maneja cerdos, eh, ya las grandes empresas multinacionales que hay en diferentes países, se observa que el personal operativo principalmente maneja cerdas individualizadas y se hace, como manifiesta en la presentación, recolecciones muchas veces en seco, principalmente cuando están en maternidad. No se utiliza mucha agua en maternidades por el tema de enfermedades también, por exceso de humedad, neumonía principalmente a lechones. En maternidad es un manejo bien adecuado que se debe dar, principalmente en chanchillas, ya en levante que se denomina, en montas, premontas, en gestación, ya es otro tipo de manejo, ese se puede utilizar con mangueras y también se utilizan ya jaulas a nivel de cerdas, ya las individualizadas principalmente. Y como les manifestaba, el pH es un indicador de la acidez en una materia orgánica. El consorcio bacteriano que se desarrolla en la digestión anaeróbica suele gustar en ambientes con un promedio de 6,5 a 7,5 dentro de ese rango. 7 es un valor neutro, como sabemos, dentro de la escala del pH. Eh, Dentro del consorcio bacteriano, las bacterias que realizan la etapa de acidogénesis y acetogénesis trabajan mejor en el pH 5,5 a 6,5, mientras que la metanogénesis lo hace en un rango de 7,8 a 8,2. Entonces, esos son los diferentes tipos de pH que se van dando en función a la secuencia o en función al proceso que se viene dando a nivel interno. La mayoría de estiércoles tienen un valor en ese rango, siendo el estiércol de cerdo el más ácido, en torno del 6,5, y el del bovino o la vaca, que se denomina, es más neutro, en torno al 7, que sería un pH neutro. Pero también influye el agua con la que se mezcla la materia orgánica, que si se tiene un pH muy bajo o muy alto, puede resultar que una alimentación del biodigestor que esté fuera del rango óptimo de trabajo sea del consorcio de las bacterias. Otras materias primas como las aguas, mieles, el suero de vaca, ya tienen pHs bajos y además al hidrolizarse rápidamente el pH y adentro del biodigestor baja más todavía. Esto produce de las bacterias metagénesis, eh, metanogénicas denominadas, dejan de trabajar por las condiciones demasiado ácidas con el pH por debajo de 6. Es difícil que las bacterias metanogénicas produzcan biogás. En el caso del pH juegan un favor los cambios suaves para lograr que el consorcio de bacterias se aclimatice a condiciones fuera del rango óptimo. De este modo se puede lograr hacer trabajar un biodigestor con un pH de 6, por ejemplo, si la transición de valores del rango óptimo se ha realizado poco a poco a lo largo de las semanas o meses. Otros parámetros a considerar también es la relación CN, que es carbono-nitrógeno denominado. Eso comentar mucho la relación entre el carbono y el nitrógeno, como les manifestaba, de los sustratos como indicador de buena digestión anaeróbica, y esta relación está entre 30, pero la debilidad de este indicador, igual a los sólidos volátiles, es que no indica si el carbono está disponible o no para las bacterias, como por ejemplo, carbón presente en fibras, lignina o incluso trozos de plásticos que pudiera tener el sustrato. En general, en los estiércoles comunes, la relación carbono-nitrógeno no es un problema. Sí es cierto que cuando hay mucha presencia de nitrógeno en un sustrato, el consorcio de bacterias puede inhibirse y dejar de trabajar apropiadamente, pero no es el caso de los estiércoles de animales de granja, principalmente. También parámetros a considerar para el diseño. El estiércol diario se refiere a la cantidad de estiércol que se genera en la granja, independientemente de si los animales están estabulados o no. Este valor sirve para tener una idea del potencial del biogás o biol y poder estimar cuánto de estiércol diario será el estiércol disponible para ser cargado al biodigestor. En el caso de las vacas o bovinos, que es otro término, no están estabuladas,
y que viven y son ordeñadas en potreros, se producirá estiércol diario, pero no habrá estiércol disponible, o al no ser que el usuario salga al potrero a recoger. El caso que las vacas poseen estabulada la noche o ciertas horas para el ordeño, entonces ya se tendrá cierta cantidad de estiércol disponible para la carga del biodigestador. En el caso de los cerdos, estabulados en el corral, lo normal es que el estiércol diario producida por esto sea el mismo que el estiércol disponible. Lo primero es conocer qué cantidad de estiércol se produce cada día en la granja. Hay dos opciones, o bien hace una medición in situ cada día durante una semana para sacar los promedios, o se puede estimar a partir del valor promedio. Entonces eso es importante también ir conociendo cómo podemos hacer las estimaciones de la producción de estiércol, tanto sea bovino, porcino, o puede ser también avícola o especies menores. Aquí también hago la presentación del estiércol diario de las diferentes especies o técnicas que debemos ir conociendo, cuánto es el aporte principalmente en función al peso vivo eh, que se puede expresar. Aquí un ejemplo, para conocer el estiércol diario se puede hacer uso de tablas como la que está presente en la presentación, que demuestra el estiércol diario producido por cada 100 kilogramos de peso vivo para diferentes tipos de animales domésticos. Aquí, la primera, existe el término animal y kilogramos de estiércol diario por cada 100 kilogramos de peso vivo. Aquí, para ejemplos, eh, escojamos el bovino, la vaca, por cada 100 kilogramos produce 8 kilos de estiércol. Y el cerdo, por cada 100, produce 4. La cabra y oveja, por cada 100, produce 4 kilogramos. El conejo, 3. Y el equino o caballo, que se denomina 7. Entonces, estos son los términos generales para sacar promedios y hacer, principalmente, hacer las proyecciones respectivas para el cálculo de los aportes, principalmente de materia fecal o estiércol, serían estos casos, eh, para trabajar en el tema de biodigestión. Aquí también les quiero presentar también cómo está distribuida también en los tamaños de la producción agropecuaria en Ecuador principalmente. Eh, Principalmente existe el tamaño de UPAs, que se denomina unidades productivas agropecuarias, pequeño, mediano y grande. Como la manifestaba, siempre hay estratos pequeños y medianos y grandes según la población, principalmente en hectáreas. Como vamos de aquí, ahí tenemos bien marcado Sierra, Costa y Amazonía principalmente. El pequeño, eh, existen pequeños productores de 0,1 hasta dentro de ese rango. En la costa, de 0,1 a 5 por hectárea. Y en la Amazonía, de 0,1 a 20 hectáreas principalmente. Se les denomina pequeños productores. Y subiendo de nivel, como les manifiesto, el mediano a nivel de sierra, 2,1 a 5, a nivel de costa, 0,1 a 20, y a nivel de Amazonía, 20,1 a 50 hectáreas. Y el grande, mayor a 5 hectáreas en la sierra, en la costa, mayor a 20 hectáreas, y en la Amazonía, mayor a 50. Se utiliza un término, el que tiene 50 hectáreas, se denomina una finca entera. Entonces, principalmente así vienen los estratos del pequeño y mediano productor. Por eso yo siempre en mis ponencias manifiesto estos términos del pequeño, mediano y grande. Y siempre con las capacitaciones de diferentes instituciones públicas, privadas o ONGs que están involucradas en el sector agropecuario, siempre llegar con nuevos conocimientos y también con el conocimiento que el pequeño no se quede pequeño, sino suba de nivel, sea mediano y posteriormente sea grande. Y cuando ya es grande ya puede estabilizarse y no depender de ninguna institución, ni pública ni privada, porque ya tiene sus recursos económicos para ir mejorando la producción y mejorando ingresos económicos a nivel del sector agropecuario. Y aquí el ejemplo que se puede dar también para ir viendo cómo podemos proyectarnos.
y saber cuánto de estiércol podemos obtener de un bovino. Aquí el ejemplo para efectos del ejercicio. Pongamos el ejemplo de un bovino o una vaca que pesa 450 kilogramos de peso, producirá cada día 450, dividimos para 100 por 8. Tenemos que esta vaca de 450, se la considera como un bovino adulto ya, con ese peso promedio, principalmente para efectos del ejercicio, tenemos 36 kilogramos de estiércol diario, que son los aportes de este bovino. Entonces, estos datos son importantes también ir conociendo para saber cuánto de estiércol son los aportes diarios de un bovino. Principalmente, una cerda de 100 kilos de peso producirá, aquí le divido 100 para 100 por 4, sería 4 kilogramos. Justamente lo que teníamos en las tablas anteriormente se indicadas, sino que aquí está el proceso, cómo salieron los datos. 4 kilogramos de estiércol cada día. Un cerdo joven de 30 kilos, para efectos del ejercicio, 30 para 100 por 4, sería 1,2 kilogramos de estiércol al día. Entonces, para efectos del ejercicio, yo también he tratado de ejemplificar para darnos cuenta de dónde salen los 8 kilogramos, 4 kilogramos, y posteriormente también era 4 kilogramos. Y aquí entonces, también puede ser que tengamos cerdos de 30 kilos, también hay un ejemplo, en la cual nos aporta 1,2 kilogramos de estiércol al día. Entonces, así se sacan los promedios. Con este proyecto y sabemos la biomasa de estiércol diario producido en una granja, pongamos que puede ser de 20 cerdas, de 50, de 100, puede ser un pequeño productor que tenga 5. Entonces, con este ejemplo podemos llegar a saber cuánto de estiércol tenemos al día, principalmente. Con estos cálculos es fácil estimar la cantidad de estiércol que produce una granja, ya que se puede hacer el cálculo por animal. Por ejemplo, una granja de 10 vacas de 400 kilogramos de peso, eh, cada una estará produciendo, ahí tenemos que hacer 10 por 450 para 100, dividido para 100 por 8. Entonces, estarán produciendo 360 kilogramos de estiércol total cada día. Entonces, y ahí podemos hacer las estimaciones. Claro que cada productor, cada granja es un mundo muy diferente. Entonces, tenemos que aplicar en función al número de animales existentes en las granjas y en función a la producción de cada especie. Acá tenemos otro ejemplo, en una granja con cerdas madres de 100 kilos, cada una 40 cerdos jóvenes de 30 kilos, cada una con 30 lechones de 2 kilogramos. Se puede hacer una tabla como la siguiente. Aquí se observa, se puede ir haciendo por categorías: madre, joven, lechones, nueve animales, pesos promedios, kilogramos de estiércol diarios por cada 100, y posteriormente tenemos un total de 90,4. Entonces, miren lo que es tener datos, tener también el conocimiento y posteriormente hacer los cálculos respectivos, y al final del proceso ya sabemos que tenemos una producción de 90,4 kilogramos al día. El estiércol disponible posteriormente es aquel que podemos cargar al biodigestor. De este modo, el estiércol disponible siempre será menor o igual al estiércol diario. De todo el estiércol diario que producen los animales, ¿cuánto está disponible para cargar el biodigestor? Tenemos que hacernos esa pregunta siempre que estemos manejando producciones, puede ser avícola, porcícola, o la parte de bovinos de leche o de carne principalmente, o doble propósito o especies menores. Entonces, para eso tenemos que hacer los cálculos respectivos en función, como les manifiesta otra vez más, en función al número de animales existentes a nivel de nuestras granjas. Y posteriormente también, en caso de las vacas es diferente, pues en la gran mayoría de los casos están semistabuladas y por lo tanto una parte de estiércol se queda en los potreros y pastizales, que difícilmente se puede ser aprovechado para cargar al biodigestor. Entonces ahí lo que tenemos que hacer el cálculo, eh, lo que queda principalmente en el establo o en las salas de ordeño, si se está haciendo un sistema semiestabulado. ¿Qué significa semiestabulado? Que el bovino está horas nomás, si hablamos de bovinos de leche, pongámosle que esté 3, 4 horas en salas,
salas de espera, posteriormente si es a nivel manual o con ordeñadoras mecánicas. Entonces, toca hacer el cálculo de cuánto principalmente nos está quedando día a nivel de estado. Y principalmente aquí también tenemos otro cuadrito en el cual nos manifiesta, en el caso de estabulados solo en la noche, estabulados solo en horas, principalmente aquí tenemos las estabulados, es igual al estiércol diario. Estabulados solo en la noche, se multiplica 0,25 por el estiércol diario, y estabulados el número de horas estabulado, dividido para 24 horas por el estiércol diario. Entonces, con estas fórmulas podemos también proyectarnos y saber cuánto de estiércol disponible tenemos en función al sistema que estemos utilizando en nuestras, especialmente en ganadería. Si está estabulado al 100%, que se denomina, es el estiércol total, el estiércol diario. Si solo es en la noche, se multiplica el estiércol diario por 0,25. Y solo es por horas, número de estabulado dividido para 24 horas, y por el estiércol diario que estimamos que tienen estos bovinos. Aquí está un ejemplo también. Siempre trabajamos con ejemplos para poder entender y eh, eh, los procesos. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo anterior, 10 vacas de 400 kilos, cada una produce un total de 300 kilogramos de estiércol al día, y solo consideramos 25% que dejan el lugar donde duermen, se tendrá 360, 25 dividido para 100, y nos da 90 kilogramos de estiércol disponible por día procedente de las vacas. Anteriormente teníamos 360 y ahora en la actualidad, haciendo este sistema, obtenemos 90 kilogramos. Y así para los otros procesos, eh, para, significa que pasan 3 horas, dividimos 3 para 24, 100 por 3, 3 para 24 nos da 12,5% del tiempo sobre el piso de cemento, y tendremos disponibilidad de 12,5 estiércol diario. Y para efectos del otro ejercicio, eh, por lo tanto, si producen 360 kilogramos de estiércol diario, el estiércol disponible diario será 360 por 12,5 dividido por 100, tenemos un total de 45 kilogramos. Y aquí en una granja de cerdos también tenemos el ejemplo. Tienen 10 cerdas madres, 40 jóvenes y 30 lechones, como estábamos viendo en la presentación. Se tienen 90,4 kilogramos de estiércol diario, que al estar los animales encerrados en corral las 24 horas y tener piso de cemento, son también 90,4 kilogramos de estiércol disponible. Esos son los ejemplos respectivos de las dos especies. Y con mezclas con agua también. Una vez conocido el estiércol disponible, se puede entrar al biodigestor. Hay que considerar qué cantidad de agua hay que mezclarlo como mínimo. En los biodigestores tubulares se trata de conseguir que la carga de entrada al biodigestor se mezcle con estiércol de agua, que tenga el 3% y 16% de sólidos totales. Aquí tenemos el ejemplo, mezcla con agua para la carga diaria en bovinos, cerdos, llama, oveja y cuy. La relación estiércol-agua es 1,3 en bovinos, en cerdos 1,4, y llama cuy y oveja, la relación de 1:8 en un rango de 8 a 9. Esa es la relación que se debe hacer al momento de hacer la mezcla respectiva con el agua, estiércol y agua. Para ser más explicativo, para efectos del ejercicio voy a tomar la primera parte. A continuación, para quien interese, se explica el origen de estas relaciones de estiércol con agua. Así como se ha comentado arriba, el estiércol suele tener entre el 10 y el 7% de sólidos totales. Se puede estimar la cantidad de agua que habrá de añadir en el estiércol para bajar un rango entre 3 al 5% de sólidos totales. Supongamos que un kilogramo de estiércol de vaca con 16% de sólidos totales, esto significa que en 1000 gramos de estiércol fresco solo hay 160 gramos de sólidos totales, para ser más explicativo en estos procesos. La carga diaria del biodigestor. La carga diaria es la cantidad de estiércol y agua mezclados que estarían en el biodigestor. Cada día normalmente se expresa en litros, carga por día. LD, que significa litros día, para los cálculos se hace una equivalencia entre 1 kilogramo de estiércol y 1 litro de estiércol.
asumiendo que el estiércol sea el que sea, tiene la densidad de 1 kilogramo por litro. De este modo, si se conoce el estiércol disponible y la mezcla con agua idónea, se tiene carga diaria. En el caso del estiércol de la vaca, la carga diaria estará compuesta por un 25% de estiércol y un 75% de agua, haciendo 3 litros de agua por cada kilogramo de estiércol. En el caso del estiércol del cerdo, la carga diaria estará compuesta del 20% de estiércol del cerdo y 80% de agua, haciendo el cálculo respectivo, 4 litros de agua por cada kilogramo de estiércol de cerdo. De este modo hay que considerar la carga diaria, que será el volumen que entra al biodigestor, la suma de estiércol más agua, y será el parámetro clave para dimensionarlo, el biodigestor. Pero para determinar la cantidad de biogás que se producirá, lo importante es el estiércol disponible, la cantidad de kilogramos de estiércol presentes en las cargas diarias, sin considerar el agua. Esto se verá más adelante. Aquí también tenemos un ejemplo, eh, siguiendo los ejemplos anteriores. La granja tiene 10 vacas que estabula 3 horas al día para el ordeño y tiene un estiércol disponible de 45 kilogramos al día. Y se requiere una mezcla de 1:3 para el estiércol de los bovinos. Eh, Se habrá que añadir 45 por 3, que significa 135 litros eh, de, de agua, siendo la carga diaria de 45 más 135, en total sería 180 litros al día. La granja que tiene 10 cerdos madres, 40 jóvenes y 30 lechones, tiene 90.4 kilogramos al día, y por ser estiércol de cerdo, la relación idónea sería 1:4, estiércol-agua. De este modo habrá que añadir 90.4 por 4, igual 361.6 litros de agua, que sumamos al estiércol, supone una carga diaria de 90.4 más 361.6, dando un resultado de 452 litros al día. Pero ¿qué pasa cuando se limpian los pisos de los corrales, establos con agua? En este caso hay que adaptarse. El agua que utiliza el usuario, siempre conviene saber que el estiércol disponible y cuál será la cantidad de agua idónea para mezclarlo, para de esta forma saber si el lavado de los pisos se está usando mucha o poca agua. Si se usa demasiada agua, hay que considerar qué prácticas de ahorro y eficiencia se puede implementar. Puede ser desde poner una pistola de agua a la manguera, recoger el estiércol seco del piso con pala y luego lavar con agua los pisos con la cantidad de agua adecuada, o cualquier otra opción que permita reducir el consumo de agua. Cuando se trabaja con granja de cerdos, conocer el valor del agua se consume por día o por semana. En el lavado de corrales y los animales en esencial, de hecho, esta es la referencia para poder calcular la carga diaria. ¿Qué pasa si hay suficiente agua disponible para hacer la mezcla? Hay situaciones donde el acceso al recurso agua es crítico a lo largo de todo el año por los meses de sequía, y los requerimientos de agua descritos se pueden ser muy altos en el caso que pueden optar y por recircular el biol. Eso es usar el biol que sale del biodigestor en sustitución del agua necesaria para hacer la mezcla de las cargas diarias. También tenemos que considerar el tema de temperatura y el tiempo de retención. Como se ha comentado antes, las bacterias trabajan más rápido cuando mayor es la temperatura. De este modo, la temperatura de trabajo del biogestor define el tiempo que necesitará el consorcio bacteriano para trabajar el estiércol. Cuanto mayor sea la temperatura, menos tiempo necesita el consorcio bacteriano en producir biogás. A este tiempo se llama tiempo de retención, PR, que se puede asumir con el tiempo que tarda la carga diaria de cruzar completamente el biodigestor hasta que es evacuado por la salida. Aquí también existe un anuncio. Para comprender mejor el tiempo de retención, se puede pensar que es el tiempo en que estará el estiércol dentro del biodigestor. También se puede pensar que el tiempo que tardamos en llenar el biodigestor vacío si cada día vamos añadiendo la misma carga diaria. Aquí tenemos también una tabla sobre temperatura y tiempo de retención que estábamos estudiando anteriormente. La temperatura, cuando tenemos una temperatura de 35 grados centígrados, el tiempo de retención TR denominado, tenemos un rango de 25 a 30 días
cuando tenemos una temperatura, bajemos a 10 grados centígrados, tenemos un tiempo de retención de 90 a 125 días. Entonces, con este cuadro podemos ir observando en función a la temperatura el tiempo que va a durar de retener a nivel del biodigestor. Entonces, esto va a estar en función a la temperatura. Mientras más temperatura vamos a tener mejores resultados. Tiempo de trabajo del biodigestor. Como usualmente usamos bacterias que están presentes en los estiércoles y otros provienen del interior de un animal que estaba a 35 y 37 grados dentro de ese rango de temperatura, las bacterias prefieren estar esas temperaturas, pero se pueden adaptar a trabajar a temperaturas menores, que será el caso del típico de los biodigestores tubulares. Acostumbrarse a las bacterias a trabajar a menores temperaturas se llama climatización y puede llevar unos meses, pero hay que preocuparse, pues esto sucede dentro del propio biodigestor en forma natural. Aquí también tenemos una tabla en la cual nos manifiesta, según las ecorregiones, ecorregión típica, altura, metros sobre el nivel del mar, temperatura ambiente media en grados centígrados, temperatura de trabajo del biodigestor en grados centígrados, biodigestor sin diseño solar, biodigestor con diseño solar y criterios principalmente. Aquí para efectos de la presentación, trópico cálido menor a 300 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila de 28 a 32, eh, el biodigestor sin diseño solar, 28 a 22, no necesita diseño solar en esa temperatura. Posteriormente, en el trópico, cuando tenemos de 300 a 1000, dentro de ese rango, en metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 23 a 27, biogestor sin diseño solar, 23 a 27, no necesita diseño solar. Posteriormente, en valles de 1000 a 2000, con una temperatura de 18 a 22, necesitamos un biogestor con diseño solar de 23 a 27, color oscuro más aislante en sangre. Y aquí el altiplano 3000 a 4500, temperatura de 8 a 12, con biogestor con diseño solar de 3 a 17, calor oscuro a aislante zanja más invernadero. Entonces, en función también a la temperatura, tenemos las diferentes consideraciones respectivas. Producción de biogás, temperatura y tiempo de retención. Aquí tenemos ya la producción de biogás de los estiércoles depende de qué temperatura esté el consorcio bacteriano trabajando y qué tiempo de retención se dé de este consorcio para producir biogás. Cada estiércol tiene un potencial de producción de biogás y para una misma temperatura de trabajo, unos estiércoles pueden producir el biogás más rápidamente que otros. Esto implica que hay que diferenciar en cuánto se trabaja con estiércoles de vacas o bovinos o cerdos o porcinos, tienen otros diferentes términos en diferentes países. El estiércol de cerdo es más rápido que el de la vaca produciendo biogás. ¿Y por qué será? Hay que hacerse esa pregunta. Por otro lado, ¿cuánto se considera el estiércol fresco? Se puede encontrar variación en la producción de biogás para el mismo tipo de estiércol debido al tipo de alimentación del animal también y a la humedad del estiércol. Por ello, a modo de referencia, se muestra una producción de biogás esperable a un tiempo de retención y la temperatura de trabajo por cada kilogramo de estiércol fresco de vaca o de cerdo que entra al biodigestor. El biogás producido por kilogramos de estiércol fresco es referencial, realmente se la debería de aplicar en un rango más o menos con esa desviación del 10% para poder considerar los diferentes factores que pueden afectar humedad del estiércol y la dieta de los animales. La dieta también juega un papel importante en el tema de los estiércoles. Aquí tenemos ya un cuadro en el cual nos manifiesta temperatura, trabajo del biodigestor, tiempo de retención, producción de biogás, el tiempo de retención, el biogás también en estiércol de cerdo y en estiércol de vaca fresca. Aquí, para efectos del ejercicio y el tiempo, voy a escoger la primera, temperatura de 33 a 37, tiempo de retención 30, biogás en vaca fresca 39, eh, en el tema de cerdos, el tiempo de retención 25 y un biogás 71. Acá voy a coger
temperatura de 8 a 12, que son los extremos, tiempo de retención 125, biogás 29, en vaca fresco, estiércol de vaca fresco, y en estiércol de cerdo fresco tenemos eh, tiempo de retención 90 y en biogás 50. Entonces, eso va a estar en función a las temperaturas y en función al tipo de retención. El consumo de biogás de diferentes equipos. Otro aspecto importante es conocer que se puede hacer el biogás lúcido. El uso más eficiente que se puede dar al biogás es el aprovechamiento a nivel térmico, como combustibles en las cocinas, para calentar aguas o espacios como establos o a los lechones principalmente. Después, el siguiente uso del biogás más eficiente es en aplicaciones mecánicas, picadoras de pastos o bombas de agua, y finalmente en la producción de electricidad. Es lo que principalmente se puede utilizar el biogás. Aquí también tenemos un anuncio respectivo, volumen de biogestor, carga diaria y tiempo de retención. En un biogestor ya construido, si se aumenta la carga diaria, se reducirá el tiempo de retención, ya que se tardará menos días en llenar. Y si se reduce la carga diaria, por lo contrario, se aumenta el tiempo de retención, se tardaría más en llenar el biodigestor al reducir la carga diaria. Aquí también tenemos unas fórmulas respectivas para calcular el volumen principalmente del biogestor, carga diaria y tiempo de retención. Tenemos una ecuación 1, es igual al volumen líquido en metros cúbicos o litros, que viene dado en en el volumen líquido principalmente. El tiempo de retención en días, considerado TR, por CD, que es carga diaria en metros cúbicos o litros por día, eh, viene dado en estas medidas principalmente. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación número 1? Volumen líquido de L es igual a TR por CD. Ahí está la fórmula principalmente. También tenemos una ecuación 2, volumen total generado en metros cúbicos o litros, es igual a volumen líquido, igual metros cúbicos o litros, y al volumen del biogás, metros cúbicos o litros. Entonces, ¿cuál sería la ecuación número 2? Volumen total es igual a BL por BD, volumen de biogás. Esas serían las dos ecuaciones respectivas para el cálculo del volumen líquido y volumen total. Y aquí también tenemos un anuncio en el cual nos manifiesta el volumen de biogás, el 20%, y el volumen líquido, 80%. Entonces, eso sería una interpretación como principalmente eh, se da internamente, cómo se puede observar internamente. Entonces, sería el volumen líquido 80 y el volumen del biogás del 20%. ¿Qué son los biogestores tubulares? Principalmente para entrar en materia ya de biogestores. Al volumen del biogestor hay que darles una forma y está determinada por las dimensiones del biogestor. Hay que considerar que la parte más importante es el volumen líquido, lo que estábamos ya observando en las ecuaciones respectivas, que es el que va asociado a la carga diaria y el tiempo de retención, mientras que el volumen de biogás solo nos indica cuánto biogás podemos almacenar y no influye en la digestión anaeróbica. Por lo tanto, la clave es dar unas dimensiones adecuadas del biogestor para que tenga el volumen líquido deseado al trabajar con biogestores construidos con materiales flexibles, plástico, de invernadero, de membrana o de PVC o de polietileno. Es necesario darle un recipiente al biodigestor que contenga ese volumen, y ese recipiente es la zanja, principalmente. Las dimensiones de la zanja son las que determinan el volumen final del biodigestor, pues al final el volumen líquido deberá estar contenido en la zanja. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que dentro de la zanja va a estar el volumen líquido y por fuera de la zanja, hacia arriba, va a estar el gas principal. Entonces, ¿cuánto sería? 80-20, 80 de líquidos y 20 de biogás, principalmente para ser más explícito, más comprendible en este tema. Y también tenemos la figura principalmente de biogestores tubulares, esquema del cilindro con su radio y su circunferencia respectiva. Un biogestor tubular, la circunferencia del cilindro, esta sería una ecuación número 3. C es igual a 2 por pi por radio.
C es igual a la circunferencia del plástico en metros, R es igual a pi, que es 3.1416, y R es el radio de la circunferencia del plástico en metros. Entonces, eh, aquí está la fórmula también para sacar el radio, de la circunferencia dividido para 2 por pi. Entonces, pi siempre hay que tener presente en mente que es una constante, sería en otras palabras 3.1416 para utilizar en esta ecuación número 3. Tenemos una ecuación número 4 también, el diámetro de la circunferencia del plástico, eh, dado en metros, el radio de la circunferencia del plástico. Entonces, ¿cómo calcularíamos el diámetro es igual a 2 por el radio? Es el doble del radio principalmente. Esa sería la ecuación número 4. La ecuación número 5 es igual eh, longitud del biodigestor por el diámetro de la circunferencia del plástico. Esas serían principalmente las ecuaciones respectivas. Tenemos una ecuación número 6 también. La relación óptima entre la longitud y el diámetro para el biodigestor será de 7.5, que sería la óptima. Ecuación número 6, L sobre D. L es longitud del biodigestor y D, diámetro de la circunferencia del plástico. Y tenemos una óptima de 7.5. Aquí están los procesos para llegar a 7.5 también, en función a las fórmulas o a las ecuaciones respectivas. Aquí también tenemos longitudes mínimas, máximas y óptimas de biogestores tubulares según las circunferencias, que viene dado de 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 14, ancho del rollo, el radio, el diámetro, longitud de biogestor tubulares, mínimas, máximas, óptimas. Entonces, esta referencia también es importante tener en cuenta para proceder a escoger en función a la longitud del biogestor tubular. Aquí también están las dimensiones de los biogestores tubulares, y principalmente las dimensiones del biogestor tubular vienen determinadas por las dimensiones de la zanja, principalmente la zanja. La zanja es la que contendrá la fase líquida del biogestor. Normalmente se usan zanjas trapezoidales, son paredes inclinadas para ayudar al terreno para que no se derrumbe, donde se colocan los biogestores tubulares. Aquí tenemos una ecuación número 7 también, para saber cómo calcular la zanja. Eh, Área del trapecio de la zanja en metros cuadrados, profundidad por ancho inferior y más ancho superior sobre 2. Esa sería la ecuación número 7 para calcular el área del trapecio de la zanja principal. Posiblemente tenemos otra ecuación número 8, en la cual es el volumen de la zanja en metros cúbicos, viene dado en metros cúbicos, volumen de líquido, eh, eh, BL significa volumen de líquido en metros cúbicos y L es la longitud de la zanja. Para conocer L, ¿qué tenemos que ver? BL sobre A de la zanja. Entonces, esas serían las fórmulas, las ecuaciones para, y después, posteriormente, vamos reemplazando eh, a, a la fórmula respectiva. Y aquí tenemos el diseño de las biogestores tubulares también. La metodología, el diseño de biogestores se puede dividir en dos partes. La primera, determinación del volumen biogestor. Esta parte es común en cualquier tipo de biogestores, sea tubular o no, dimensiones del biogestor tubular. Esta parte ya es específica de los biogestores tubulares. Aquí, para efectos de la presentación, determinación del volumen biogestor, carga diaria, tiempo de retención, que ya estudiamos anteriormente, volumen líquido del biogestor, DL, circunferencia del plástico, dimensiones óptimas A, B y P, el diámetro, área de la zanja, eh, principalmente A zanja significa área de la zanja, longitud del biogestor y relación LD sobre 5 y 10, determinación de dimensiones del biogestor. Entonces, este es el esquema para saber cómo dimensionar. Determinación del volumen del biogestor también. El volumen del biogestor viene determinado por la carga diaria, mezcla del estiércol, tiempo de retención, que observamos en la ecuación número 1. Y a su vez, el TR viene determinado eh, por el clima, principalmente, y por si se ha considerado un diseño de calefacción solar pasivo también.
La carga diaria puede estar basada por el estiércol disponible, pero también puede venir condicionado por querer producir una cierta cantidad de biogás o ser utilizado en diferentes elementos. Objetivos del consumo del biogás también. En el caso de que se requiera hacer uso de la cantidad específica del biogás, habrá que calcular cuánto de biogás se requiere por día para los usos seleccionados. Conocido en la cantidad de biogás necesaria, se puede realizar cuánto estiércol es necesario para producir esa cantidad de biogás. En este caso, ya habrá que definir a qué temperatura de trabajo estará el biodigestor, el tiempo de retención, conocido entonces el estiércol diario necesario para producir una cantidad de biogás determinada y aplicando la relación de estiércol, eh, agua-estiércol principalmente, se obtiene la carga diaria del biodigestor. Aquí tenemos otro anuncio respectivo, objetivo producir biol. Para estimaciones rápidas de producción, el biogás se puede considerar que 1 kilogramo de estiércol de vaca fresco produce 35 litros de biogás. 1 kilogramo de estiércol fresco de cerdo produce 61 litros de biogás. Para más detalles se puede también observar las tablas respectivas que ya las consideramos anteriormente. El objetivo ambiental también es importante, ir conociendo el por qué se debe hacer estas prácticas o esta nueva tecnología que se debe ir adoptando a nivel de granjas, de pequeños y medianos productores, principalmente por el tema ambiental. Cuando el objetivo es tratar todo estiércol disponible, suele ser o bien porque no hay mucha cantidad de estiércol o bien porque lo que se desea es un sistema de tratamiento de residuos. En este caso hay que pensar qué se va a hacer con las cantidades de biol que se van a producir diariamente. Entonces, se ha visitado granjas, pero granjas avícolas principalmente, pero ellos todavía están en el tema del compostaje, en la cual cuando existen aves muertas, obviamente que en una granja, sea de cualquier índole, de cualquier especie zootécnica, siempre van a existir el tema de porcentajes de mortalidades determinados. Obviamente queremos tener los mínimos, pero en estos casos hay granjas que todavía están utilizando el tema de compostajes a nivel interno de las mismas granjas. Posteriormente pueden ir introduciendo estas nuevas tecnologías a nivel de granjas también especializadas, especialmente de pollos. Aquí está el ejemplo también, siempre con ejemplos para ir viendo cómo son los procesos, cómo tenemos que ir haciendo los cálculos respectivos. Que tenemos otro ejemplo también. Vamos a este ejemplo más rápido por efectos del tiempo, porque tengo una presentación mínimo para 2 horas, por eso quiero ir un poquito más rápido por el tema por efectos del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, continuando con los ejemplos anteriores, donde se quería producir 1.360 litros de biogás a partir de estiércol de vaca. Se había calculado la carga de diaria de 117 litros y un tiempo de retención sacado de las tablas que ya estamos estudiando anteriormente, de 50 días. Con estos datos, si usan la ecuación número 1, el volumen de líquido del biodigestor necesario será 117 litros día por 50, es igual a 5.850 litros, o sea, transformado a metros cúbicos, 5.85 metros cúbicos. Entonces, si se acuerdan que estos términos o estas denominaciones venían en litros o en metros cúbicos. Entonces, podemos trabajar en litros, que sería 5.850 litros, o también podemos transformarlos a metros cúbicos, que sería 5.85 metros cúbicos. Eso sería un ejemplo para saber cuánto es la producción. Aquí también tenemos otro ejemplo en diseños biogestorios tubulares. Un ejemplo con 10 vacas lecheras en zonas frías que el biogestor escoger, principalmente a 10 grados centígrados. Eh, Aquí tenemos biogestores proponer y cuánto biogás producir. Aquí el efecto que tenemos de estiércol disponible, el número de horas tabulado, 24 horas por estiércol diario. Aquí para el tema final, se tiene 2 dividido para 24 por 360 es igual a 30 kilogramos de estiércol disponible. Esto era, si se recuerdan, esto era en función al número de horas que pasaban en el estado. Aquí también tenemos más ejemplos.
Y aquí la pregunta del millón, ¿qué es un biodigestor? ¿Será que esa fotografía, está seguro que así es cómo funcionan los cerdos y el biodigestor? ¿Será que es verdad o será que es mentira? Eh, Esa pregunta también tenemos que irnos haciendo. ¿Qué es un biodigestor? Y si la figura, la fotografía que se observa ahí es realidad o es falsa. Aquí también un pequeño concepto que es un biodigestor. Un biodigestor son sistemas que producen biogás y fertilizantes a partir de materia orgánica. Son sistemas en los que, en ausencia de oxígeno y presencia de consorcios bacterianos adecuados, se desarrolla en forma natural la digestión anaerobia y se captura el biogás producido. Un biodigestor en su funcionamiento es similar a un sistema digestivo animal. Entra materia orgánica que es digerida por bacterias produciendo gases, biogás y produciendo un subproducto líquido que tiene un alto valor como fertilizante. Mira aquí también para ejemplificar y tener algo más, muchas veces con teoría, con números, muchas, como se dice, muchas veces nos perdimos, ¿no? Pero con una fotografía tenemos un ejemplo más, sería más amigable. Eh, Miren, aquí se observa, como se observa acá en la presentación, aquí existen el consorcio bacteriano principalmente, y como se observa acá, eh, el estiércol aquí para efectos del ejercicio de la presentación, un estiércol de cerdos principalmente, viene al biodigestor, el estiércol, o las heces, o el sustrato, como se la quiera llamar, como se puede utilizar el término. Posteriormente llega al biodigestor. Aquí hacen el proceso del consorcio de bacterias principalmente. Y posteriormente podemos obtener energía, podemos obtener también energía para nuestras casas, podemos también tener el biogás para las cocinas. Entonces, y también estamos mejorando no contaminando el medio ambiente por medio de, sabemos que existe a nivel interno de granjas, el metano, que principalmente es un contaminante para el medio ambiente. Entonces, esa es una práctica, una buena práctica sería en este caso una práctica pecuaria para mejorar el medio ambiente. Aquí también tenemos para efectos una fotografía para ser más explicativos, como manifestamos, puede llegar del 25, muchas veces manifiestan 20, también 80, pero bueno, en la presentación aquí tenemos 75 líquida, 25 gaseosa. Aquí hay un sello, principalmente, válvula, tanque de carga, y posteriormente tubería de salida y tanque de descarga. Aquí tenemos la fase gaseosa, como manifestado, el 25%, y la fase líquida, el 75%. Es un esquema general de el blog denominado, y aquí sale la fase gaseosa, que sería el biogás principalmente. Es para ser más explicativos con una fotografía. También se muestran las dimensiones del biogestor, tubería de salida y los cortes respectivos. Acá igual tenemos un corte, cómo quedaría un biogestor a nivel ya de cualquier granja, de cualquier especie. Zootécnica sería el término a utilizar. ¿Qué aporta un biogestor en un productor? Esas preguntas también tenemos que ir analizando, y posteriormente si somos facilitadores en procesos, o somos extensionistas, o somos técnicos de alguna empresa, de una institución pública o privada, hacer esas preguntas. ¿Qué aporta un biogestor a un productor agropecuario? Entonces tenemos que hacerlo pensar también al productor. Los biogestores son una herramienta versátil que pueden fortalecer a los pequeños y medianos productores de múltiples formas. Entonces tenemos que ir trabajando de la mano, de la par, como se dice, con los productores, también dándoles a conocer, y también se puede hacer un proyecto buscando recursos económicos con instituciones que están involucradas, tienen departamentos a nivel institucional en el tema ambiental, hacer una propuesta y trabajar en estos temas, puede ser con el objetivo de desarrollo sostenible. Mismos municipios acá en Ecuador, en el Consejo Provincial también tienen departamentos en el tema ambiental, con el mismo Ministerio del Ambiente.
trabajar en estos temas para eh, implementar en pequeños y medianos productores a nivel de asociaciones, a nivel de productores también que no sean asociados, productores individuales o personas naturales que se denominan. El biogestor como productor de combustible también, los biogestores se les conoce principalmente por la producción de biogás, la producción en la finca, el combustible como el biogás permite al usuario poder cocinar con él, y que otros productos como alimentar ordeñadoras mecánicas, bombos de agua, molinos, cortadoras de pasto, otros usos térmicos o la producción de electricidad o de consumo propio. Como productor de fertilizante también tenemos que hacernos trabajar con los productores. Por otro lado, el estiércol, el uso del biol, fertilizante, producto invisibilizado anteriormente, pero que actualmente está tomando gran importancia el uso del biol en los propios cultivos, significa realizar un reciclaje de nutrientes denominado que hace al productor más resiliente e independiente de los productos agroquímicos externos a la finca. El uso del biol permite que el productor pueda fertilizar sus campos, compra de fertilizantes sintéticos y dando un valor agregado a sus productos. Sabemos muy bien que cuando tú das un valor agregado o cuando damos un valor agregado a nivel general, se denomina que sale un producto orgánico con sello verde y obviamente eso también debería trabajar el Ministerio de Salud Pública en campañas de concientización a toda la población, consumir algo sano, algo sin químicos, algo natural. Como manifestaba, recuerdo un catedrático, eh, Marcelo, Marcelo Moscoso, en el tema de agroecología, en el tema de ecología. Preferible es consumirse un tomate pequeño que un tomate grande. Nosotros le hacíamos la pregunta, ¿por qué? Pues, y ahí manifestaba que el tomate grande obviamente tiene fertilizantes, tiene insecticidas, pesticidas, toda la parte inorgánica y está contaminado, obviamente se lo ve a nivel de mercado, es bonito, una buena coloración, eh, físicamente bien, a la observación directa que se denomina, pero internamente tiene una contaminación, entonces eso también tenemos que ir para las nuevas generaciones a nivel del sector agropecuario, también ir concientizando a la ciudadanía en general que se utilice ya en la actualidad ya es muy duro ir haciendo esa transición al 100%, pero podemos ir trabajando de a poco, ir haciendo parcelas demostrativas, no sé, a pequeña escala y posteriormente esa producción orgánica, sello verde que se denomina, actualmente se denomina AFC, Agricultura Familiar Campesina, con sellos verdes que se está trabajando a nivel institucional. Entonces, esa producción posteriormente a nivel de colegios, también he manifestado muchas veces en reuniones, que se puede trabajar con los colegios agropecuarios en el tema de producción agrícola, pero orgánica. Y posteriormente ya se está haciendo a nivel de Loreto, un compañero también, a nivel de la provincia de Orellana, en un colegio agropecuario, está trabajando en estos temas. Y posteriormente con ese fondo de semilla, él manifestaba, estaba observando el video del compañero, manifestaba que producían en cada parcela $20 como promedio. Entonces con esos $20, ¿qué hacía el estudiante? Bueno, yo cuando ingreso a un tema voy haciendo énfasis y queriendo cambiar un poco el tema de la producción y el tema de la alimentación principalmente. Y manifestaba que con esos $20 como fondo semilla, posteriormente, ¿qué hacían los estudiantes? De nuevo compraban semilla y posteriormente iban implementando más parcelas demostrativas de diferentes especies, tomate de riñón que se denomina o de carne, en otros términos que se utiliza, hierbita, eh, algo de ciclo corto, y posteriormente se puede trabajar en ferias inclusivas de sello verde, de productos orgánicos y obtener recursos económicos. A nivel institucional, a nivel de universidades también se lo puede hacer. Los que estudian ingeniería agronómica, zootecnia, agropecuaria, eh, veterinaria, se lo puede hacer. Y entraría a las arcas a nivel institucional, ingresos económicos, y con ese fondo semilla ir haciendo a más escala. Esa sería una idea mía que se me viene en este momento.
pero sí se puede trabajar. El biogestor como sistema de tratamiento también, anaerobia que se ocurre dentro del biogestor es un sistema efectivo para estabilizar los residuos orgánicos, dándoles un tratamiento adecuado. De este modo se debe en un biogestor hacer un servicio ambiental y tratar los residuos ofreciendo los productos tangibles como el biogás y el biol, frente a otros sistemas que suelen aportar solo a los componentes fertilizante, compostaje, lombricultura, plantas de tratamiento. Biogestor como herramienta de mitigación del cambio climático. Ahora voy a ingresar al tema de cambio climático. En la actualidad tenemos acá en Ecuador temperaturas altas, lluvias. En este momento está lloviendo. Anteriormente estaba es un sol que una temperatura alta. Entonces, eso se refleja al cambio climático. Tala indiscriminada de bosques primarios, principalmente. Eh, y fuera bueno que si talaras 10 árboles, sembraras uno. Talas 10 y no siembras. Entonces, posteriormente es el tema del cambio climático. Entonces, lo ideal sería hacer campañas también de concientización, una maratón de siembra de árboles que se puede hacer también con las instituciones, eh, proteger también el tema de donde proviene el agua, principalmente de los páramos. Y bueno, aquí les voy a leer un poco por efectos del tiempo. El estiércol producido en los animales produce gas metano, lo saben muy bien, que tiene un efecto invernadero 25 veces mayor del CO2. Si se dispone de un biogestor, la producción del metano a partir del estiércol se hace más eficiente, pero a la vez es capturada al combustionarse. El biogás, el metano se transforma en CO2 y el agua, lo que reduce, por lo tanto, el impacto del efecto invernadero. Entonces, esto sería, en otras palabras, muchas veces a la ganadería la catalogan que es que contamina el medio ambiente, que también compacta el suelo. Entonces, miren, aquí está lo que se puede utilizar a nivel de ganadería para hacer algo de mitigación con el cambio climático. Un biogestor como herramienta para la adaptación del cambio climático. Un biogestor permite que el productor disponga de su propio combustible, independizándose de las fuentes de energías externas ante eventos extremos producidos por el cambio climático. Puede romper sus cadenas de distribución, puede elevar sus costos también, además de producir un fertilizante e incentivar el reciclaje de nutrientes en las fincas. El productor también se independiza de insumos agroquímicos externos que pueden ver interrumpidas sus producciones. Muchas veces hablemos un poquito del tema de la urea. En tiempos de mercados simplemente el precio y la urea que dispone con el 16% de nitrógeno y especialmente en los cultivos de maíz se utiliza mucha urea. Eh, entonces, miren, el productor tranquilamente haciendo estos procesos puede tener abonos principalmente para cualquier producción y va a salir una producción obviamente orgánica. ¿Cómo funcionan los biogestores? Ya hemos conversado también. Es anaeróbico y un biogestor se desarrolla en varias etapas. Y ya hemos estudiado anteriormente cuáles eran las etapas. Eh, Tipos de tecnologías apropiadas de los biogestores. La, la digestión anaeróbica dentro del biogestor se desarrolla de forma más eficiente a 35 grados centígrados. Aquí también está un sistemas básicos de producción para ser más explicativos. Entradas, materia prima, unidad productiva de diferentes procesos, desechos, producto final y agua residual y salidas principalmente. Eh, en aguas residuales principalmente también se puede utilizar por medio de riego, se puede utilizar eh, eh, a nivel de potreros, fertilización de potreros también, se lo puede hacer. Biogestor tubulares, como se observa en la presentación, eh, miren en diferentes sistemas. Lo que se busca es llegar a eso, ir a una finca y encontrar ya un biogestor, una finca de un pequeño, de un mediano productor, utilizando estas herramientas, utilizando esta tecnología eh, a pequeña escala puede ser. Principalmente, obviamente que a futuro ya es mediano, obviamente tiene que hacer otro cálculo respectivo, o se puede hacer más biodigestores, eh,
para el tema de la mayor biomasa disponible puede ser por el número de bovinos existentes. Aquí también las ventajas y desventajas que tenemos cuando es domo fijo y tubular. ¿Cuál sería una ventaja? Una ventaja sería de domo fijo su vida útil, más de 20 años, y del tubular sería una tecnología más conocida en Latinoamérica. Se pueden adoptar a climas fríos o de los Andes, como calefacciones de solares pasivos. Una desventaja, su costo es mayor que los biodigestores tubulares plásticos. eh, y una desventaja del tubular, al estar semi enterrados y dejar la captura de vista, es necesario proteger el área, principalmente. Esa sí es una recomendación que se debería hacer, eh, proteger el área donde está la construcción del biodigestor para que no ingresen otras especies a dañar la construcción respectiva. Antecedentes de la democratización del biogestor en Latinoamérica. Bueno, esa es una historia en la cual que en la década de 70-80 de la mayoría de los países se realizaron las primeras instalaciones de biogestores, normalmente como fijo, en proyectos auspiciados por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, la GTZ, principalmente. La resiliencia en los pequeños y medianos productores agropecuarios. A nivel mundial, los pequeños y medianos productores agropecuarios se encuentran en términos generales en una situación de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, cambio del ciclo de lluvias, eventos climáticos extremos, frente a las fluctuaciones dentro de los precios de combustibles fósiles superiores a $100 el barril de petróleo durante 2011-2014, bueno, en ese tiempo. La fluctuación del precio de productos agroquímicos también, vinculado a los precios del petróleo y el gas. De este modo, el pequeño y mediano productor agropecuario requiere fortalecer su sistema productivo para ser resiliente ante los efectos del cambio climático, reducir su dependencia de insumos extremos a la finca, dar el valor correspondiente a su fruto y acceder a los mercados. Miren, esto lo de que manifiesta aquí es importantísimo. Se puede buscar nichos de mercado especializados y sería un plus, un sello verde, lo que están buscando. Actualmente pongamos el ejemplo de otras personas que vienen de otros países, no el ejemplo de Estados Unidos. Las personas que vienen acá, pongamos el ejemplo acá, Cuenca, acá en Ecuador, en mi país, en la ciudad de Cuenca, vienen las personas que están jubiladas de Estados Unidos a residir en Cuenca. Pero ellos ya no buscan productos contaminados, ellos lo que están buscando es productos sello verde, productos orgánicos para mejorar el tema de su estadía y prevalecer más tiempo como persona ya de edad. Adulto mayor sería en estos tiempos que se utiliza ya, no es, ya se cambiaron los términos. Como adultos mayores, ellos lo que buscan es mejorar su alimentación, comer sano en sí. Aquí también tenemos una tabla en la cual nos manifiesta según la región trópico, valles bajos, valles altos, altiplanos, altura sobre el nivel del mar, también nos manifiesta temperaturas, diseño de solar completo, temperatura de trabajo, estiércol de vaca, agua, carga diaria. Aquí en estas tablas nos manifiesta cuánto necesitamos. Ya están hechos los cálculos respectivos. El biogás, cuánto tenemos la retención, el volumen, circunferencias, radios, ángulos, ancho interior, ancho superior, profundidad, longitud y todo lo que necesitamos. Igual acá. Aquí también están los componentes, y comentarios y cantidad. Sacos plásticos, de mangueras, tubería de desagüe del PVC, todo lo que se requiere a nivel de zanja y a nivel de vivienda. Las herramientas que se necesita, tijeras, flexos, sierras, tarrajas, pegamentos, destornillador, flexo, pico, pala, saco, a nivel de zanjas. La ubicación también, planificación de las instalaciones biogestoras. Aquí también una ilustración, cómo quedaría, biogestor, válvula de alivio, purga de agua, reservorio, filtro de ácido sulfídrico y posteriormente ya el producto final hacia la cocina.
y el ingreso y la salida de descarga en el biodigestor. Zonas soleadas, evitar caminos también, evitar cercanía de corrientes de agua y zonas inundables, también otra recomendación respectiva, cavado de la zanja. Aquí están para efectos de la presentación unas fotografías, cómo se debería hacer el cavado respectivo de la zanja, posteriormente para la instalación ya del plástico respectivo. Aquí también una fotografía en la cual manifiesta temperatura ambiente y biodigestor, en la cual el tiempo de retención en función a la temperatura. Eh, Como se observa ahí en la presentación, la temperatura en ambiente y la temperatura en el reactor es mayor. Es para tener un poco más de consideración cómo funciona a nivel interno también, en función a la temperatura y en función al tiempo de retención de, del biodigestor. Aquí también, producción de metano en función a la temperatura. Como se observa en la presentación, a 20 días de retención, la parte azul, eh, y a 25 días, cómo va eh, la producción de metano. Y a 30 días, la retención, la franja amarilla, y a 35 días la retención, cómo va viendo esos cambios respectivos y en metros cúbicos cómo se va dando en función a la temperatura y en función a la producción de metano. En el, en el, en el plano cartesiano, en la parte de X, temperatura, y en la parte Y, la producción de metano principalmente. Eso es para tener un poco más de cómo se van dando los procesos a nivel interno en función de temperatura y en función de producción de metano. Y aquí tenemos también, para escoger también las alternativas, también hay un checklist que se denomina en términos ingleses. Eh, Vamos bien, un digestor alternativas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en función de eso sería características y el digestor ideal. Aquí, como se observa, tenemos el digestor VAL, digestor domo móvil, digestor domo fijo, digestor flujo pistón, digestor tubular, el flujo, el flujo y el digestor ideal. Entonces, en función a eso vamos viendo facilidad de construcción, pongamos el ejemplo, 75% tiene el tubular, en facilidad de construcción gasométrico, 65%, en facilidad de mantenimiento de gestor, 60%, en facilidad de mantenimiento del gasométrico, 60%, en fiabilidad de funcionamiento, 80%, en bacterias indicadoras, 50%, control de temperatura, 80%, control del pH, 80%, costo de construcción, 75%, material en el mercado, 75%, eficiencia, 55%, vida útil, 40%, seguridad, 65%, y un total de 860. Tenemos total índice de porcentual, 81. Entonces, por eso se escoge el digestor tubular, que es una alternativa. Aquí también las recomendaciones respectivas del proceso de digestión anaeróbica del digestor debe operar en forma correcta según las diferentes consideraciones. Es necesario evitar la entrada de aire, lo cual inhibe el proceso, por lo tanto, deberá ser hermético. El punto 2, deberá evitar fugas de biogás producida en el biodigestor en las líneas de conducción de transporte. Evitar cambios bruscos de temperatura, para lo cual el biodigestor deberá tener una cubierta de polietilena con protección ultravioleta utilizando en invernaderos. Debido a ser un gas inflamable y recipiente de baja presión, es necesario el uso de válvulas de seguridad. El digestor debe contar con tanques de carga y descarga de sustratos y biofertilizantes respectivamente. Además, deberá presentar un reservorio que lo aloje el biogás producido. El biodigestor tiene que ser fácil de acceso y mantenimiento. El, en lo posible, el uso de un agitador es necesario para romper las formaciones de naves. Procedimiento para carga y descarga de sustratos dentro del biodigestor será la siguiente. Limpieza de las cajas de carga y descarga, colocación de estiércol dentro de la caja carga, para lo cual es importante conocer que el tipo de sustrato será tratado en forma anaeróbica, ingreso de agua de acuerdo a la relación de mezcla,
Mezcla de los dos componentes, evitar el ingreso de elementos cortos punzantes como rocas, pedazos de madera u otros componentes que podrán dañar el digestor. Para este presente, para un ejemplo, ¿no? Un proyecto de 13 kilogramos de estiércol de cerdo y 26 litros de agua. Sin embargo, al tener estiércol de ganado, la relación de mezcla sería 13 kilogramos de desecho y 13 litros de agua. Es un ejemplo para eh, poder ir trabajando en un biodigestor. El tiempo de retención será de 30 días de carga. 75% de la fase líquida del digestor será a cabo de los 30 días de retención. Colocación de tapones de entrada y salida del digestor para evitar ingreso de aire hacia el interior. La válvula de salida de biogás debe estar completamente cerrada durante el periodo de retención. Un indicativo que manifiesta si existe generación de gas es cuando la parte superior del biodigestor empieza a inflarse. En este instante se abrirá la válvula de salida del biogás hacia el destino final o reservorio. De acuerdo al biogás producido y el calor de llama, se puede realizar reajustes al sistema como el uso de cal cuando el reactor genere exceso de óxido. Realizando la carga del digestor de manera continua, el mantenimiento del mismo será el siguiente. Inspección visual, eso es importante, inspección visual de la cubierta del biogestor y limpieza de las mismas al tener la presencia de hojas y basuras que puedan dañar. El mantenimiento de la cubierta se lo realiza cada mes o cuando la circunstancia lo merite. Controla el nivel del agua de la válvula de alivio. Es necesario realizar una revisión periódica de los conductos y sus uniones en el fin de evitar posibles fugas de biogás, del combustible, de olor fuerte, debe evitarse su utilización de recintos cerrados. Dentro del biogestor se debe, la superficie de la fase líquida tiende a formarse una nata flotante constituida por el material fibroso no digerido por las bacterias. Este puede desquebrajarse del exterior hacia la presión a todo lo largo de la superficie de la bolsa. En las ocasiones en que el depósito del biogás se encuentra vacío, el rompimiento de la nata permite que el biogás salga libre desde el líquido hacia la parte superior de la bolsa. Y las ventajas, ¿cuál sería? Si escogemos el número 5 anteriormente, el Blue Flow, que se denomina, ¿cuáles serían las ventajas? Bajo costo, óptimo para regiones clima cálido, facilidad de transporte y construcción, limpieza no complicada, facilidad de vacío, facilidad de mantenimiento de sus partes, no necesita personal profesional, soporta altas temperaturas y alcanza un alto rendimiento respectivo a las anteriores gestores, que sí la de 50-62%. El uso de polietileno y fibras plásticas como tuberías de PVC impide la corrosión debido al biogás producido. Al ser un tipo tubular, la parte superior funciona como una campana fija, acumulándose el gas. Aquí también tenemos unos costos aproximados. Mano de obra invertida, aproximadamente en 35 días, costo unitario, un promedio $15, 380. Materia prima, eh, eh, 240, un total de 620. Esos serían los costos directos, costos indirectos, $75. Costos totales que tenemos, 695 dólares. Principalmente estos costos son para pequeños productores. Necesitamos un mediano productor ya sacando proyecciones, necesitamos mínimo $2,000 para un mediano productor. Y así en función, bueno, una empresa multinacional, una empresa que se dedique ya a la explotación ya comercial, tenemos que hacer el cálculo respectivo en función al número de animales y en función a la dimensión del biodigestor. Aquí también teníamos otros cálculos respectivos para sacar también volumen de biodigestores. Para efectos del ejercicio, aquí necesitamos 3 metros cúbicos. De aquí, al finalizar, también tipo de biodigestores y su evolución de polietileno, como se observa en la presentación. Aquí, como observábamos anteriormente, con cubierta, principalmente la zanja respectiva y posteriormente la instalación. Acá ya está la instalación respectiva ya del biodigestor. Aquí está el 100% de polietileno y hormigón también. Eh, como se observa en la presentación, siempre que vamos añadiendo algo, los costos obviamente que
que van subiendo por el material mismo que estamos utilizando. De hormigón, como se observa ahí en la fotografía, aquí está con su techo respectivo. Eh, Hormigón con geomembrana también, se puede utilizar. Aquí está ya. Hasta ahí sería mi presentación. Cualquier duda o pregunta a las órdenes para solventar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda o inquietud, de mi parte agradecer al CIN, Capacitación Internacional Público-Privado, por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en la presentación de esta tarde y noche en el tema de biodigestores. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.